Con la irrupción de la inteligencia artificial en nuestro día a día, los humanos nos movemos en una línea de sentimientos que van desde las visiones más pesimistas, que ven en ello una forma de control y de pérdida de las capacidades del ser humano, hasta las visiones más optimistas que creen que podemos depositar en las máquinas la gran mayoría de las tareas que realizamos ahora las personas. La realidad, como siempre, es algo más compleja que eso. Y es que cada día se avanza un poquito más en la tecnología y cada día descubrimos nuevos usos para la inteligencia artificial. Podríamos discutir si todos los usos de la IA son positivos para la humanidad, pero lo que nadie puede negar son las capacidades que nos ofrece, por su gran capacidad de procesado de datos, su autonomía en la toma de decisiones y por la rapidez en la búsqueda y análisis de información. Por otro lado, en España se contabilizaron 647.495 accidentes laborales con baja en 2023. Y es que si hablamos de prevención de riesgos laborales, cualquier ayuda siempre será bienvenida. ¿Puede la IA acercarnos al objetivo deseado por todos de accidentes cero? Durante esta serie de programas, de la mano del área de prevención de riesgos laborales de COE Cepime Cantabria, analizaremos las posibilidades de la inteligencia artificial para ayudar a las empresas a mejorar la prevención y la seguridad de sus entornos de trabajo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Dejarías la seguridad propia o la de tus empleados en manos de una máquina? Y para hablar de este tema tan interesante como decíamos, para hablar de la prevención de riesgos laborales y cómo la inteligencia artificial puede contribuir a ayudar a las empresas a mejorar este ámbito, tenemos a Juan Carlos Bajo Albarracín, que es el presidente en el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y además tiene su propia empresa de consultoría que es Ampel Consultores, donde es el CEO y fundador y donde realizan también trabajos de consultoría en este ámbito. Así que ya no nos queda más que darte la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, buenos días. Muchas gracias por hacer una entrevista. Pues muchas gracias a ti porque nos vas a ayudar a dar una visión global de esta, no sé cómo llamarlo, de esta disciplina que es un poco incipiente, ya que la inteligencia artificial en los últimos años nos ha arrasado con su potencialidad y con sus funciones y, cómo no, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales también tiene su aplicación. Así que no sé por dónde deberíamos empezar, nos gustaría pasar más de lo general a lo particular, pero a mí se me ocurre, antes de empezar a hablar de inteligencia artificial, ¿cómo estamos en España en materia de prevención de riesgos laborales? ¿Cuál es el mapa de la situación antes de que la inteligencia artificial actúe, digamos? A ver, yo creo que en España podríamos dividir la prevención en dos apartados o estados. El de la gran empresa, que tiene capacidades, que tiene medios y por lo tanto va avanzando rápido y va mejorando mucho pues, la siniestralidad, las enfermedades profesionales y la situación laboral desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, y la pequeña empresa. A la pequeña empresa nos cuesta más trabajo llegar, tiene menos capacidades económicas, en muchos casos porque aquí cuando hablamos de pequeña empresa yo me refiero más que a la pequeña empresa desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de microempresa. De El taller de composición. coches, la farmacia, claro, de composición de 4 o 5 trabajadores que realmente no tiene medios ni tiempo para dedicarse a hacer prevención. Entonces ahí ya estamos en un estadio un poquito más atrasado, podríamos decir, ¿no? Tampoco cuenta con técnicos en plantilla, sino que tiene que recurrir al servicio de prevención ajeno. Y lógicamente, por muy bien que lo haga el servicio de prevención ajeno, no es lo mismo tener una persona dentro de la plantilla todo el día que una persona que viene cada cierto tiempo a echarnos una mano. De ahí que realmente hablamos de dos velocidades. Una quizá más de crucero y otra quizá más de patrullero lento y que va poco a poco haciendo todo lo que puede, pero aún así, desde que salió la ley de prevención de riesgos laborales en España, hemos cambiado muchísimo. Claro. Y hemos cambiado ya no solo quizá en el dato, ha bajado la siniestralidad, que es lo que realmente muchas veces pedimos o nos llama la atención, sino hemos cambiado mucho en las condiciones laborales. Okay. Es decir,
puede seguir habiendo accidentes, pero en general las condiciones laborales son mucho mejores desde el punto de vista preventivo. Y la concienciación también del empresario y del trabajador ha cambiado bastante. Sí, sobre todo yo creo que la del trabajador, ¿no? Es decir, ya con cualquier persona que hablas y le hablas de prevención, ya sabe de qué le estás hablando, ¿no? Ya incluso te dice, pues sí, pues aquí viene cada cierto tiempo el técnico, nos dicen, o que si tal, que si cual. Entonces ya no es algo ajeno al trabajador, claro. Porque sí, el empresario tiene mucho que hacer, pero también el trabajador tiene también mucho que cambiar su cultura y adecuarse a los tiempos modernos. Exacto. Y son al final un binomio inseparable en el tema de la prevención de riesgos. Hablabas, claro, ponías un ejemplo bastante peculiar, bastante particular, pero que es muy extendido, el de la pequeña empresa, entendía, pues, por ejemplo, un taller mecánico de barrio integrado por 4 o 5 trabajadores. Claro, hablamos de riesgos laborales y evidentemente siempre están ligados a la gran industria, a la utilización de herramientas mecánicas o electrónicas que puedan ser peligrosas. Pero claro, este es un ejemplo muy claro en el que nos dice que una pequeña empresa no tiene un pequeño riesgo, tiene un riesgo exactamente igual o incluso a veces mayor que una gran empresa, ¿es así? Sí, claro. O sea, es decir, la pequeña empresa utiliza maquinarias que son a veces iguales a las de una gran empresa. Utiliza productos químicos que son también iguales que los de una gran empresa. Tiene riesgos ergonómicos. Entonces, podríamos decir que no por, no por disminuir el tamaño de la empresa, disminuye el tamaño del riesgo. Correcto. Sí es cierto que la probabilidad de que un trabajador tenga un accidente es mucho más baja entre 5 trabajadores que entre una empresa con 3.000. Pero lo que es el riesgo en sí, podríamos decir que en muchos casos son los mismos. Claro. No hay una diferencia que los puedas... Claro, con la diferencia... Incluso a veces también, en la reposición, la modernización de maquinaria es mucho más pequeña en la pequeña empresa, ¿no? Con lo cual también las maquinarias son más antiguas, incluso tienen más riesgos que las máquinas nuevas en una gran empresa. Totalmente. Pues en este mapa, digamos que hemos resumido muy a vista de pájaro, viene la inteligencia artificial para, no sé si para cambiar las reglas del juego, es adecuado llamarlo así. ¿Cómo la inteligencia artificial se puede integrar en la materia de prevención de riesgos? Bueno, yo creo que el primer paso es entender lo que es la inteligencia artificial. En la mayoría, como digo yo, la gente común, en la mayoría de los casos oímos hablar del ChatGPT, de Sora o de otras, y prácticamente en muchos casos se utiliza como si fuera un poco más que un navegador de Internet. Es decir, quizá lo primero que tendríamos que hacer es formarnos en qué es la inteligencia artificial y cuando digo formarnos me refiero un poco al sector de prevención, ¿no? En muchos casos la estamos utilizando, pero a un porcentaje de capacidad muy pequeñito, ¿no? Porque todavía tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser un tema que nos va a cambiar. Nos va a cambiar en prevención como en todo, ¿no? Nos va a cambiar porque va a facilitar muchas actividades, va a facilitar cosas que antes podrían llevar, no sé, a hacer un buen estudio de siniestralidad con inteligencia artificial puede ser mucho más operativo, mucho más rápido y con una capacidad de manejo de datos mucho más grande de lo que manejábamos hasta ahora, ¿no? Con lo cual, sí, que va a tener un efecto seguro, que va a tener un efecto seguro que lo va a tener. ¿Hasta dónde va a llegar ese efecto? Quizá donde todavía no podamos augurar ese futuro, ni en cuánto tiempo va a llegar ese futuro. Claro, sí, estamos en una fase, lo decíamos antes justo de comenzar la grabación, que estamos en una fase de apenas incipiente, donde todavía no se sabe hasta dónde nos va a ayudar la herramienta de inteligencia artificial, y no es una excepción la prevención de riesgos. ¿Dirías que la inteligencia artificial puede ayudar a separar esa brecha? Hablabas antes de que una pyme, por tamaño y por estructura, no puede permitirse tener a un experto, a un técnico en prevención de riesgos dentro de su plantilla, o si lo hace es combinado con otras funciones. ¿Podría la inteligencia artificial suplir este hueco? Hombre, no sé hasta qué punto, pero seguro que en parte sí. Es decir, estamos hablando, por poner un ejemplo, hacer un estudio de investigación de accidentes para una gran empresa, pues es factible, con más o menos complejidad.
para una pequeña empresa es imposible. Quizá con la inteligencia artificial podamos hacer que todas esas capacidades bajen a un nivel más de la pyme, ¿no? A ver, creo que no va a ser factible que a lo mejor una pyme por sí sola haga excesivas cosas, ¿no? Pero sí que ayude mucho desde un punto de vista sectorial. Por tanto, yo creo que a lo mejor más que la pyme va a ayudar más a las asociaciones de las pymes. Porque claro, en una empresa pequeña, un taller, como decíamos antes, ¿cuántos accidentes ha tenido? Pues a lo mejor ha tenido un accidente en 10 años o ninguno, con lo cual no tengo ningún tipo de datos. Sin embargo, una patronal del sector de talleres sí puede recabar un montón de datos que luego puede transformar para que le puedan ayudar a esa pyme. Claro, claro. Y aquí ya empezamos a introducir lo que son los usos prácticos, ¿no? Uno de los usos más claros, más directos de la inteligencia artificial como algoritmo de análisis de información que es precisamente eso, el analizar datos, ¿no? ¿Dirías que esta es una de las ventajas más claras de disponer de estos motores, el poder analizar mucha información? Sí, yo creo que, pero no solo por el hecho de analizar, sino por el hecho de predecir. Es decir, cuando hagamos un análisis exhaustivo de datos, por ejemplo, de siniestralidad en un sector, nos puede dar datos sobre parámetros que en una pequeña pyme podemos ir midiendo y nos pueden predecir un poco su situación. Por ejemplo, ahora mismo cuando hacemos las evaluaciones de riesgos, hablamos de probabilidad y consecuencia, pero en muchos casos no es excesivamente científico ese cálculo de probabilidad y consecuencia, ¿no? Quizá con el análisis de datos podemos llegar a un cálculo probabilístico que nos pueda determinar qué factores dentro de ese taller son los que se pueden concatenar para producir el accidente. Como el accidente es un elemento que necesita que se concatenen una serie de factores, si analizamos y sabemos qué factores son los que han generado ese tipo de accidentes, actuando sobre alguno de ellos podemos evitar que se produzca ese accidente. Y eso sí le podemos dar información a la pyme para que después entre ella y se pueda autoanalizar, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí podemos sacar una mejora de la siniestralidad. Es decir, cosas que hasta ahora nos eran prácticamente imposibles de analizar, empezamos a tener capacidades para analizar sin grandes costes, sin una gran preparación incluso del que hace el análisis, y por lo tanto beneficiarnos seguro que nos va a beneficiar. Porque, por ejemplo, vamos a poder saber muy bien cuál es nuestra situación. Es decir, cómo está un sector, el sector de los talleres, de la construcción, etcétera, y a partir de ahí algo que es que la propia ley de prevención dice planificar las acciones. Es decir, si sabemos la situación en la que estamos, podemos planificar, ¿no? A veces no planificamos adecuadamente porque no tenemos datos suficientes para planificar. Pero que también le puede ayudar mucho a las pymes en la gestión documental. La prevención implica una parte burocrática, por llamarlo de alguna forma, y sí le puede ayudar mucho a reducir esa gestión documental. Que además, lógicamente, en una estructura de una empresa pequeña como el taller, queda muy poco tiempo para la gestión documental. Luego, todo lo que pueda esa gestión documental ayudarle la inteligencia artificial, le va a quitar mucho trabajo y, sobre todo, más que quitar trabajo, le va a hacer perder miedo a esa gestión de hacer las cosas. Claro, solo tendrá que meter los parámetros que necesita y toda la información. Hablabas de datos, claro, cuando una empresa tiene que enriquecer a estos sistemas para que le ayude a hacer esa planificación o para que le ayude a hacer una evaluación de riesgos en el propio puesto de trabajo, ¿de qué manera se hace? Porque, claro, deben beber esta información de número de empleados y funciones que realizan, procedimientos, una descripción más o menos somera del espacio de trabajo, maquinaria. ¿Esto la inteligencia artificial puede ayudar de alguna manera o son inputs que hay que meter a mano? Yo creo que la ventaja que va a tener la inteligencia artificial es que yo explicándole cómo trabajo, sin ser excesivamente técnico, sí me puede calcular cuestiones que hasta ahora eran más técnicas.
Es decir, explicando cómo son mis procesos, explicando cómo es la estructura de mi empresa, etcétera, me podrá valorar esos riesgos que yo tengo, que además podrá contrastarlo con datos que tengamos de otras empresas similares y me podrá dar una información mucho más práctica en muchos casos, mucho más real, porque al fin y al cabo va a estar fundada en datos reales y por lo tanto mucho más exacta y me va a permitir planificar mucho mejor las acciones que tengo. Uh-huh. Y luego además la inteligencia artificial me puede generar esa información más o menos técnica. Es decir, la podemos buscar más desde el punto de vista del técnico o del profesional o la podemos buscar más desde el punto de vista del usuario. De tal forma que la podamos adecuar, ¿no? A veces somos excesivamente técnicos para el usuario, ¿no? Sin darnos cuenta utilizamos nuestra jerga de la profesión y no nos damos cuenta que el dueño del taller le cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, quizá eso sí nos pueda permitir, pues desde coger un informe técnico y pedirle un resumen a la inteligencia artificial adecuado al nivel de conocimiento de la persona que tiene que recibir. Uh-huh. Sin quitar el valor al procedimiento. Sí, o incorporando partes específicas de su propio puesto de trabajo. Exacto, ¿no? Y particularizando, ¿no? Pues por ejemplo, podemos meter factores como la edad, la experiencia. Entonces eso nos puede dar unos resultados con una información muy importante y a su vez muy al nivel de la persona que lo tiene que recibir y lo tiene que entender. Sí, entendido. ¿Conoces ejemplos de herramientas que ya se estén utilizando o ejemplos de recopilación de información para evaluación de riesgos por sectores o algo que podamos decir, bueno, pues esto empieza a ser una realidad ya? A ver, ahora mismo estamos más en una situación de inicio del trabajo. Entonces, en muchos casos tenemos que aprender a cómo tenemos que alimentar a esa inteligencia artificial, ¿no? Estamos todavía jugando un poco a cierto error, ¿no? Sí es cierto que desde el punto de vista más de ingeniería, pues ya se está utilizando en detectar movimientos en fábricas o almacenes que sean capaces de detectar una mala circulación, que sean capaces de detectar una persona que está andando o que una persona no se ha puesto los equipos de protección, ¿no? Ya se está utilizando en mediciones higiénicas, de tal forma que ya no solo valoremos cuál es el valor del contaminante en este momento cuando medimos, sino que podamos ir analizando cómo evoluciona, en qué momentos del día se produce un incremento o un decremento, qué factores se están haciendo, y eso es todo lo que estamos trabajando. Lo que pasa es que todo esto hay que validarlo, es decir, no es simplemente decir, ya lo he hecho y esto es palabra de Dios porque nos lo ha dicho la inteligencia artificial, ¿no? Lo que tenemos ahora es que ese proceso de validación para saber que realmente lo que estamos haciendo nos está dando resultados. Todo lo que se está haciendo hasta ahora está dando muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, en formación, ¿no? La utilización de la formación de la inteligencia artificial pues está haciendo que se adecúe mucho más la formación a las reales necesidades del trabajador, ¿no? Que podamos realizar un análisis previo de qué es lo que necesita esta persona de formación, ¿no? A ver, sin olvidar que detrás siempre tiene que haber ese técnico que trabaje todos estos datos, ¿eh? No es que vayamos a sustituir la actividad por simplemente tener ordenadores, ¿no? Y con todo eso yo creo que a lo largo yo creo que a finales de este año o primeros del año que viene podremos empezar a tener ya resultados reales que nos permitan dirigir el foco hacia donde lo consideremos más oportuno. Claro, deduzco por tus palabras que puede haber valga la redundancia, un riesgo en que acudamos de manera libre e independiente a ciertas herramientas, a una herramienta de generación de un LLM, de generación de lenguaje, a preguntarle cosas genéricas sobre riesgos de mi propia empresa, porque puede ser que nos dé información que no sea del todo veraz. Y claro, estamos poniendo muchas cosas en juego. Entiendo que de momento hay que tener mucha cautela e intentar ir de la mano
de siempre de técnicos, de especialistas o de consultores especializados, ¿verdad? Claro, a ver, yo creo que una de las experiencias que tenemos todos, o incluso el caso de ChatGPT por probarlo, es la dificultad de preguntar. Es decir, ¿qué es lo que queremos Claro. saber? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿No? Y entonces ahí tenemos que acertar con la pregunta lo que queremos saber y por lo tanto tampoco es cuestión de sentarse todavía y empezar a preguntar, ¿no? También hay que hacer un análisis previo de necesidades, de qué quiero saber, de priorizar, ¿no? No podemos pretender entrar directamente y que nos solucione todo. Tendremos que ver dónde tenemos. Otro aspecto también será dónde localizamos datos Claro. y la fiabilidad de esos datos. Pero claro, si los datos no son fiables, el resultado tampoco va a ser fiable. ¿Eh? Y posteriormente, el siguiente, o quizá el siguiente último paso será también ver la recepción de esas empresas en lo que les estamos diciendo, ¿no? Eh, y convencerles un poco del beneficio que van a tener con todo eso. Y a partir de ahí tendremos que ir viendo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en este momento nadie sería capaz de decir cuál va a ser nuestro futuro en prevención con respecto a la inteligencia artificial. ¿Que va a ser mejor? Seguro, seguro, porque todo lo que es información y todo lo que es análisis de la información siempre es bueno, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Y sobre todo, ¿hasta dónde podremos automatizar los procesos para que no sea algo que cada vez que haya que hacer un análisis tengamos que trabajar todos, sino que podamos unificar procesos y que podamos hacer algo accesible, ¿no? O sea, es decir, yo creo que al final no es cuestión de dejarle a la pyme que entre en ChatGPT para buscar cosas de prevención, ¿no? Hay que darle herramientas, hay que darle cuestiones, por tanto, todavía hay mucho trabajo por delante. Claro, o sea, por ejemplo... Trabajo que además, como digo, se complica porque la inteligencia va tan rápida que muchas veces cuando ya creemos que tenemos una solución, no sé qué, nos ha cambiado y tenemos casi a veces que volver a empezar, ¿no? Claro, pero es verdad que a asociaciones como la vuestra o incluso a empresas de consultoría como la que tú presides, os da un potencial de bueno, de contar con más información al final, que entiendo que es lo que da valor a vuestros servicios. Y sobre todo desde el punto de vista de la pyme, sí que es verdad que, como decíamos antes, permite cerrar ese hueco que existe entre la gran y la pequeña empresa, pero aún así, evidentemente, sigue habiéndolo. ¿Cuál es el principal obstáculo que hay hoy en día para la implantación de la IA en la pyme? ¿Crees que es un poco lo que comentabas de que no está suficientemente testado, probado, que hay que todavía pasar esta fase? Sí, a ver, primero yo creo que, como comentábamos antes, el primer problema es de medios y recursos. Es decir, pedirle al dueño de un taller que trabaja no sé cuántas horas al día y que levanta él el cierre y lo baja él y que tiene que atender a un montón de cosas, pedirle que cuando acabe se ponga a mirar la inteligencia artificial y cómo le pueda ayudar, pues yo creo que es una utopía. Es una utopía. Habrá quien lo haga, pero más que quizá desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de su inquietud personal, ¿no? Eh, entonces, creo que eso es uno de los problemas. A ver, creo que otra cuestión también en muchos casos es que la pyme española, sus propietarios en general están envejeciendo. Eh, no son en muchos casos las personas más acostumbradas a las tecnologías. Eh, Luego, también ese tipo de personas, yo creo que cuando en mucha pyme está llegando a una edad el empresario en la que ya tiene muy poco recorrido. Entonces, quizá para ese poco recorrido que le queda hasta que se jubile, eh, prefiera no complicarse, entre comillas, no complicarse la vida, Sí, ¿no? hacerlo de Decir, otros siempre, 3 años ¿no? que me queda, voy haciendo lo que sea, que solo me quedan 3 años y entonces creo que eso es un tema. Y es cierto que ya empieza a haber gente joven en las pymes, ¿no? Y ahí es donde creo yo que es donde tenemos que incidir, ¿no? Que con una mentalidad, no digo mejor ni peor, pero diferente, más acostumbrada a la tecnología, con un recorrido profesional mucho más amplio. Entonces ahí yo creo que es donde realmente
va a funcionar y va a ser los que van a tirar de todas estas actividades. Sí, hay que procurar que el nuevo empresario, las empresas de nueva creación, vengan de base con estas inquietudes ya consolidadas, ¿no? Y esta forma de enfrentarse. Y luego hay otro, yo creo que también hay otro, cuando surge una tecnología como la IA, hay un riesgo que es el que te venden todo con IA. Ya. Es decir, a veces muchos empresarios les pueden, entre comillas, un poco engañar porque le están vendiendo algo que es inteligencia artificial y no lo es, simplemente por decir que la foto está hecha con inteligencia artificial. Y eso, desde mi punto de vista, es muy peligroso. Es muy peligroso porque al que le hemos engañado una vez ya no vuelve a entrar. Se vuelve reticente, ¿no? Entonces, yo pediría un poco a todos los sectores, incluso el nuestro, en el que cuando hablemos de inteligencia artificial hablemos sobre cosas que realmente sean inteligencia artificial y no por añadir la palabra inteligencia artificial a un proceso, a un informe o cualquier tipo, automáticamente ya digamos, esto es maravilloso porque es inteligencia artificial. Sí, al final se trata de lo de siempre, de recoger información, analizarla correctamente y tomar las decisiones más inteligentes porque está en juego la integridad de las personas, ni más ni menos. Y de hecho, entiendo que debe ser de los sectores donde más cautela se deba tener, porque a nivel marketing, yo que me dedico a ello, pues hacer un error en una comunicación porque te ha dado un texto mal, erróneo, una inteligencia artificial, no tiene consecuencia en la vida de las personas. En este caso. En cambio, en prevención, si nos equivocamos, pues podemos poner en riesgo más de una vida. En este caso sí. ¿Y qué hay, Juan Carlos, desde el punto de vista administrativo o asociativo? ¿Existen ayudas o programas en los que se intente acercar la inteligencia artificial a la prevención de riesgos? No sé si en el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo habláis. Ahora mismo no hay nada establecido, por así decirlo, de forma procedimentada o de forma establecida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, en las ayudas que está dando anualmente, pues debería también valorar el aspecto de la inteligencia artificial, ¿no? Como un elemento importante. ¿Por qué? Porque además es muy sectorial y por lo tanto me permite hacer muchas cosas. Desde el punto de vista de la administración, a ver, hay cosas que sí puede hacer una pyme. El kit digital le puede ayudar en algunas cuestiones, ¿no? Lo que pasa que también a veces es difícil, tengo que pedir el kit digital, me interesaría esto, pero tampoco sé ni lo que necesito, ni encuentro a nadie que realmente me pueda decir lo que necesito y acabamos yendo a un poco a aplicaciones un poco más convencionales en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que sí habría que fomentarlo y quizá incluso empezando desde un primer papel de formación al empresario. Es decir, el empresario oye mucho, pero no sabe elegir, no tiene parámetros que le permitan decidir qué puede ser interesante, ¿no? Entonces, quizá lo primero que es que sepan los empresarios, los pequeños empresarios, la inteligencia artificial, en qué les puede ayudar, cómo acceder a ella, que los costes tampoco son significativos, o sea, se pueden hacer muchas cosas, todavía tenemos acceso en muchos casos gratuitos a mucha inteligencia artificial y por lo tanto que sepan lo que hay. También incluso para que cuando alguien venga a ofrecerle algo relacionado con inteligencia artificial tenga un mínimo criterio para saber si lo que le están ofreciendo es adecuado o no, o le puede servir para algo. Sí, sí. Y claro, eso conecta con una pregunta interesante que es, ¿tú qué le dirías, qué le recomendarías a una pyme que todavía no se haya acercado a la inteligencia artificial en este sector, en este ámbito? ¿Cuál podría ser un primer paso para incorporarla? A ver, yo creo que lo primero que deberían hacer es un poco informarse, entender un poco qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que, bueno, por ejemplo, hablando con sus servicios de prevención ajeno, ya hay servicios de prevención ajeno que están ofreciendo algunas soluciones, ¿vale? Y plantearle un poco su situación, ¿no? Y que le puedan ayudar. A ver, que puede ir a una consultora, ¿no? Pero bueno, el servicio de prevención ajeno ya lo tiene, ya le conoce y puede hablar con él y que le ofrezca soluciones, ¿no? Que le ofrezca soluciones.
También puede informarse pues acudiendo a algún tipo de jornada, de congreso y incluso jornadas que están haciendo los órganos territoriales de prevención, las asociaciones empresariales también. Es decir, yo creo que hay muy poca costumbre en la pyme de acudir a las asociaciones empresariales, ¿no? Y ahí le pueden dar mucha información de por dónde ir y establecer incluso una ruta de trabajo o ponerle en acceso con empresas que sí están trabajando con inteligencia artificial y más o menos ir en ese sentido. Una cosa es si la inteligencia artificial puede ayudar al tema de la prevención de riesgos, pero el hecho de que las empresas estén utilizando mucho la inteligencia artificial genera nuevos retos para la prevención de riesgos. En prevención decimos que cada cosa nueva trae un nuevo riesgo. Es decir, ¿cuál? A veces no lo sabemos. A veces no lo sabemos. A ver, yo creo que puede traer riesgos fundamentalmente quizás psicosociales. Yo creo que es algo que todavía no estamos trabajando, pero que tendremos que ver cómo responde la mente humana a esa inteligencia artificial, ¿no? Pueden aparecer riesgos un poco en el sentido de me supera la inteligencia artificial. Yo recuerdo hace 20 años que hablábamos de los riesgos de estrés por el hecho de manejar un ordenador, simplemente por el hecho de que la tensión, cuando empezábamos, que no sabíamos mucho, que personas que llevaban toda su vida escribiendo a máquina pasaban a escribir en un ordenador y les generaba una cierta ansiedad. Habrá que analizar si la inteligencia artificial puede generar alguno de estos riesgos. Seguro que algún riesgo genera, porque todo lo nuevo tiene un riesgo, más o menos importante, pero siempre lo tiene, ¿no? Tendremos que estar pendientes de cuál es el riesgo que nos genera la gente. Yo creo que también puede haber otro problema en la confianza. Me explico. Estamos utilizando, por ejemplo, lo que hablaba antes, para la circulación por las fábricas, regular la circulación, etcétera. Y a veces la confianza puede hacer que nos fiemos mucho y si un día de repente nos falla o hay alguna cosa, pues podamos tener un... Entonces, todo eso tendremos que analizarlo a la vez que trabajamos con la inteligencia artificial. Claro, sí, bueno, pasa con el coche autónomo, ¿no? Creo que es como el ejemplo más visible, ¿no? Que cuando Sí, todo sí. va bien nos podemos fiar de él, pero de repente hay decisiones ahí. Cuando falla, no, y que además luego a veces, como nos acostumbremos a trabajar con la tecnología, cuando nos falla la tecnología nos quedamos parados. No sabemos ya qué hacer porque hemos perdido la costumbre de hacerlo con tecnología, ¿no? Claro. Pues por último, Juan Carlos, para cerrar, un mensaje a futuro. Después de todo lo hablado y de todo lo que está por venir, ¿cómo te imaginas tú que será el mundo de la prevención de riesgos dentro de 5, 10 años? Hombre, en un principio mejor. No, en un principio mejor. En un principio mucho más objetivo, en el sentido de que vamos a trabajar más con datos y menos con percepciones. Eh, mucho más mucho accesible también. Creo que va a permitir el acceder la pequeña empresa a cuestiones en las que en este momento no puede acceder, por cuestiones económicas, de dedicación, etcétera. Y creo, y luego desde el punto de vista de los profesionales de prevención, yo creo que va a ayudarles a mejorar sus actividades, a acceder a información que hasta ahora a lo mejor le era muy complicada y a facilitar nuestro trabajo. O sea que nos podemos los humanos fiar de que las máquinas van a cuidar un poquito de nosotros. Yo creo que sí, yo soy partidario, yo vengo de la carrera técnica y de una carrera que era de máquinas, ¿no? Y entonces sí, siempre estoy convencido que las máquinas nos van a ayudar, ¿no? Y tampoco me da tanto miedo como que la inteligencia va a acabar con la humanidad, ¿no? Creo que si después de 2000 y pico años no hemos acabado nosotros mismos con la humanidad, no van a poder tampoco las máquinas. Pues Juan Carlos Bajo Albarracín, ha sido un verdadero placer aprender contigo y agradecerte de nuevo que estés aquí. Igualmente.
Y hasta aquí esta interesante charla. Gracias a Juan Carlos Bajo Albarracín y a su visión positiva sobre esta tecnología, hemos podido ver cómo la IA puede ayudar tanto a grandes como a pequeñas empresas. La inteligencia artificial puede ser un aliado poderoso, desde automatizar tareas documentales hasta predecir accidentes, pasando por adaptar la formación a las necesidades reales de cada trabajador. Pero también existen desafíos. La falta de formación, el riesgo de caer en promesas tecnológicas vacías o la necesidad de construir confianza en estas herramientas están aún en fase de validación. Gracias por acompañarnos y recuerda, la seguridad en el trabajo no es ciencia ficción. Actividad financiada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.